Fui abducido por un extraterrestre, y lo que me contó sobre la vida después de la muerte, te dejará en... Eran las 3:15 de la madrugada. El reloj del salpicadero parpadeaba en verde pálido. Fuera, la neblina se pegaba al asfalto como una especie de tela vieja. A la derecha, el rótulo del antiguo bar de carretera brillaba con una bombilla que ya le faltaba un filamento, y una farola soltaba un zumbido bajo, como si estuviera respirando. Yo estaba ahí, con las manos todavía temblando por el café, aparcado junto a un surtidor apagado, pensando en lo que no debía pensar, en el accidente que años atrás me había robado una sonrisa y me había dejado una culpa con peso propio. Mi vida, hasta aquella noche, era un mapa de pequeñas derrotas ordenadas, talleres nocturnos, manos con aceite, citas que siempre posponía, alguna borrachera que me hacía confesar a desconocidos lo que no contaba en casa. A veces, cuando creía dormirme, la cara del otro coche aparecía detrás del párpado y yo sentía el crujir invisible de la culpa. Tenía 42 años, llevaba ese número como una ropa que me quedaba demasiado ajustada. Fue entonces cuando la puerta del coche se abrió sin que golpeara. Un hombre, o algo parecido a un hombre, se deslizó dentro. Su figura no rompió el silencio con un portazo ni por un gesto brusco. Fue como si el aire hubiese decidido permitir su entrada. No olía a nada reconocible, más bien el olor era ausencia, una falta de olor que dejaba espacio para oler la propia respiración. Tenía las manos largas, delgadas, casi translúcidas bajo la luz amarillenta de la farola. Sus ojos no eran negros, eran como dos pequeñas lámparas azuladas y la voz, cuando habló por primera vez, tuvo la textura de una frecuencia grave, modulada en un tono neutro y curioso. «No temas, Miguel», dijo. «No vengo a hacerte daño». Me llamaba por mi nombre. No sabía si me dio miedo porque sabía mi nombre o porque estaba en lo cierto. Me costó responder. Pensé en cerrar la puerta y arrancar a toda prisa. En el fondo sabía que eso no habría resuelto nada. El extraño se presentó, sin títulos ni explicaciones usuales. «Hará», dijo, y su boca apenas se movió. Había algo en la forma en que pronunció la A, una vibración que se mantenía un instante más de lo que un idioma humano permitiría. Lo que vino después fue una conversación que no encajaba en ninguna categoría que tuviera en mi cabeza. Al principio fue cínica, protectora, preguntas cortas, respuestas más cortas, pruebas discretas para ver si yo era real o si mi mente estaba inventando una compañía. Hará no se definió como extraterrestre con las palabras de los documentales, pero describió con una calma que no admitía incredulidad la existencia de lo que llamó modos de frecuencia. Para él, el cielo y el infierno no eran lugares distantes con puertas o tronos, sino estados de vibración emocional. Una sintonía alta que se parece a la paz y una banda baja que se parece al peso de la culpa, el remordimiento y el aislamiento. Dije lo que cualquiera habría dicho, que no creía, que aquello sonaba a metáfora bonita. Él replicó con hechos que me dejaron sin el cómodo escepticismo. Me contó cosas que no podía haber sabido. Detalles de ese accidente que nunca conté en voz alta, frases que usé una vez cuando el alcohol atenuó mis filtros. No fueron revelaciones grandilocuentes, fueron punzadas pequeñas, precisas, como si hubiese leído las etiquetas de mis recuerdos. Me pidió que hiciera algo que todavía me descoloca al recordarlo. Me condujo a un ejercicio. Frecuencia, repitió, como si la palabra fuese un instrumento. Me pidió que cerrase los ojos y sintiera un zumbido bajo en el pecho, un sonido que no venía de fuera sino de dentro, un grave que podía ser medido como cualquier onda. Ahora, imagina que esa nota es un material. ¿Qué forma toma?, me dijo. La visualización era absurda y sencilla al mismo tiempo. Debía colocar mi culpa sobre una bandeja imaginaria, verla materializarse en un objeto, mirarla, nombrarla. Lo hice. La culpa apareció con la claridad de una llaga vieja. No tenía rostro, sino textura. Era pesada como una piedra húmeda, y al nombrarla se reveló como un peso compartido entre mi recuerdo y mi evasión. Harán no habló de perdón divino ni de castigos. Hablaba de ajuste de frecuencia.
¿Qué pasaría si yo, con actos concretos, movía esa nota hacia un registro menos opresivo? Me propuso ejercicios prácticos, nada místico en el sentido ritualista, pero profundamente simbólicos. Me pidió que escribiera una carta que no pensara enviar. Ponlo todo, no edites por vergüenza, dijo. Me dio fósforos y me indicó que la quemase en la carretera, no como un acto de negación, sino como un rito de transformación. Ver la letra consumirse y observar cómo la forma de la culpa cambiaba en mi pensamiento, se volvía otra cosa. También me pidió que imaginase a la persona con quien desapareció lo que me había atormentado, que la tomase en mis manos en la visualización y le dijera lo que nunca dije. Al principio, cada ejercicio fue una humillación. Mis manos sudaban, el corazón se me doblaba en una garganta hecha de hierro. Me sentí ridículo, y sin embargo, una lucidez fría se fue instalando. No porque las palabras del visitante fueran sagradas, sino porque poner la verdad en la escena, mirarla sin construir una historia justificante, me hacía responsable de pequeñas gestas de reparación. Responsabilidad y frecuencia se volvieron en mi cabeza términos vecinos. Antes de irse, Arán me pidió que le permitiera hacer algo que él llamó captura. Quería registrar un fragmento del intercambio. Sacó un objeto pequeño de su ropa, sí, tenía ropa, una tela que no hacía ruido, y me preguntó si podía fotografiar su mano junto a la mía. Acepté con el raro impulso de quien desea una prueba tangible de que lo que uno vive no es solo una alucinación. Antes de irse, Arán me pidió que le permitiera hacer algo que él llamó captura. Quería registrar un fragmento del intercambio. Sacó un objeto pequeño de su ropa, sí, tenía ropa, una tela que no hacía ruido, y me preguntó si podía fotografiar su mano junto a la mía. Acepté con el raro impulso de quien desea una prueba tangible de que lo que uno vive no es solo una alucinación. Hizo una foto con un dispositivo que no entendí, una imagen que parecía haber sido tomada con una cámara normal, pero que, después, reveló un pequeño símbolo en la espina, como un río en espiral que no había estado allí cuando miré la pantalla. Cuando Arán se fue, no hubo despegue cinematográfico ni rayos, simplemente se puso en pie, me miró con aquella serenidad de frecuencia y dijo: «Cuando vuelvas, analiza lo que puedas, escucha la banda baja de tu vida y decide si quieres dejarla resonando o ajustar la cuerda». Y se marchó por donde había venido. El aire se normalizó, la puerta se cerró con el sonido cotidiano del metal, y yo me quedé con una foto en la mano, un fósforo apagado en el cenicero y la sensación de que mi cabeza ya no iba a volver a ser la misma. Si esto te resuena de alguna forma, quédate un momento y cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia que no puedes explicar. Me interesa saberlo. La foto era borrosa, como si el movimiento hubiese sido capturado sin intención, pero cuando la amplié en mi teléfono, noté micropatrones en la esquina inferior derecha, una pequeña marca en espiral casi imperceptible. Lo primero que hice fue lo que cualquier persona común haría. Le di la vuelta a la imagen, aumenté el brillo, intenté replicar el efecto moviendo el teléfono a la luz. No encontré nada evidente. Poco después, cuando intenté reproducir la grabación de voz que había hecho en el coche, aquello tuvo un resultado aún más extraño. En el archivo de audio, a los pocos segundos de comenzar mi propio carraspeo, se abrió un pico en la banda baja, un ruido grave que no encajaba con mi voz ni con el ambiente del coche. No sabía si aquello tenía alguna explicación técnica sencilla, un defecto del micrófono, un reflejo de la puerta que se cerró, cualquier artefacto. Guardé todo, la foto, la grabación, el fósforo consumido, como quien preserva las piezas de un sueño que teme perder. Con la misma mezcla de temor y necesidad de compartir, acudí a la comisaría. No fui a hacer una denuncia por abducción, no sabía si una denuncia así se archivaría con educación o con sonrisas difícilmente disimuladas. Hablé con el agente Ribeiro, que se mostró profesional hasta el punto de la frialdad. «Anote lo que pasó, firme aquí, nomenclatura de rutina», me dijo. Hizo un informe, tomó nota de la hora, del lugar, de la foto que le mostré. No llegó a darme una etiqueta. Su informe quedó como hechos presuntamente anómalos, una fórmula administrativa que no decía ni afirmaba nada, pero que sí decía que alguien había relatado algo y que el funcionario lo había registrado.
A continuación, fui a ver a la ingeniera de sonido que contactó una amiga. Se llamaba Elena. En un cuarto pequeño lleno de pantallas y monitores, ella reprodujo el audio varias veces con un profesionalismo que a la vez era frío y cuidadoso. Abrió un espectrograma y señaló un pico de baja frecuencia con sus dedos como si midiera una mancha en la piel. Esto puede deberse a varias causas, dijo. Mencionó palabras técnicas que explicó con la paciencia de quien traduce: armónicos, espectro, filtraje. Un armónico es básicamente una nota secundaria que acompaña a la fundamental. Puede aparecer por resonancia del entorno o por un artefacto del micrófono. No digo que sea una prueba de algo paranormal, digo que no es lo típico que esperamos en una grabación en la que solo hay una voz humana y un coche parado. Hizo pruebas, me dio un listado de posibles fallos técnicos y aún así cerró con una frase que me persiguió. Hay una anomalía que no podemos reproducir con facilidad. Eso no significa que sea extraterrestre, pero sí que merece más análisis. La periodista Paula se interesó por la historia cuando un vecino anónimo filtró una copia de la foto a una red local. Paula vino con una libreta y una mirada de alguien que busca una historia que no sea ni una fábula ni una acusación. Habló conmigo y con otros testigos. Rosa, la vecina de enfrente, que dijo haber visto una luz en la carretera. Clara, mi ex, que escuchó mi voz al teléfono a horas raras. Y mi madre, Marta, que se mostró solícita y a la vez cautelosa. El reportaje que salió aquella semana fue, para mi sorpresa, mesurado. Se habló de mi testimonio, de las pruebas que presenté, de las advertencias técnicas de Elena y de las notas del agente Ribeiro. No todo el mundo creyó, por supuesto. Hubo quienes se rieron y quienes me miraron con lástima. Pero también hubo quien escribió mensajes privados decentes. Si esto te ayudó, me alegro, decía uno. Durante las siguientes semanas, mi vida entró en una especie de doble movimiento. Por un lado, el escrutinio público y la repetición de la historia. Por otro, un viaje interno que comprendía más ejercicios con Arán, aunque ya no estaba presente para supervisarlos. Había aprendido a utilizar una frecuencia interna que podía ser modulada con actos cotidianos. Empecé por pequeñas cosas, hablar con mi hijo Lucas sin posponer conversaciones incómodas, contestar llamadas que antes dejaba para más tarde, dejar de consumir la cerveza como anestesia emocional a las 8 de la tarde. Fueron actos simples, prosaicos, pero que me obligaron a mirar hacia adelante sin la excusa cómoda del agotamiento. Hubo 3 decisiones que marcaron el rumbo de mi transformación, y cada una fue una trinchera contra mi tendencia a volver a la frecuencia baja. La primera fue exponer la verdad a Lucas, mi hijo. Le dije sin florituras que había pasado algo extraño y que yo estaba intentando comprenderlo. No le di detalles que pudieran herirlo, no lo utilicé como catarsis in filtro. Le entregué la carta que había escrito en el coche, no la quemé todavía, y le pedí permiso para hablar de lo que me había ocurrido. Fue doloroso, no porque él me reprochara, al contrario, su mirada fue una mezcla quebradiza de compasión e incredulidad. Me dijo que no quería que mis errores le pesaran. Acordamos, entre los dos, que podría contar lo que fuera necesario para que él comprendiera mi cambio, pero que lo haría con cuidado, sin convertir lo ocurrido en espectáculo. Fue un acto de responsabilidad que me costó admitir. Mi hijo no es mi juez, pero tampoco es un recurso para aliviar mi conciencia. La segunda decisión fue abandonar, poco a poco, los hábitos autodestructivos. No fue una renuncia dramática ni una promesa hecha en un púlpito. Fue reducir la frecuencia de mis escapadas alcohólicas, aceptar una terapia con Elena, que no solo era ingeniera de sonido, sino que, en otra conversación, me había confesado que tenía formación básica en acompañamiento emocional. Si cabe, esa mezcla de técnica y ternura fue fundamental. En las sesiones, trabajamos con la metáfora sonora de Arán, pero siempre con herramientas que podrían catalogarse como psicológicas. Exposición gradual de recuerdos, ejercicios de respiración, identificación de patrones automáticos. Un terapeuta real, en este caso, fue el que me ayudó a sostener la práctica. La tercera decisión fue social. Me incorporé a acciones de la comunidad. Empecé a dar clases en el taller municipal.
Enseñé a jóvenes a preparar maderas, a tratar barnices, a reparar bicicletas. No fue una renuncia simbólica, fue una forma práctica de poner mi tiempo en algo visible y útil. Al ayudar, me encontré con la posibilidad de reparar con hechos. No es que el acto borrara nada, pero el impulso de reparación fue desactivando poco a poco la autoinculpación que antes dominaba cada pensamiento. Hubo recaídas, no todo fue una línea ascendente. A veces, una canción en la radio, un olor, una noche demasiado silenciosa me devolvían a la pesada banda baja. En una de esas recaídas pensaba en el archivo de audio, en el pico de baja frecuencia y en la foto con la espiral. La mente buscaba evidencia externa para afirmar que aquello no había sido una alucinación. Es comprensible, cuando lo interno tiembla, lo externo se vuelve un ancla. Pero con el tiempo aprendí a no depender únicamente de pruebas. Acepté que la transformación es más como un ajuste de un instrumento que como la reparación definitiva de un motor. Se afina, se desafina, se vuelve a afinar. La prensa, como suele ocurrir, encontró en la historia un equilibrio entre sensacionalismo y prudencia. Algunos titulares apelaban a la audiencia más ávida de lo extraordinario. Hombre asegura haber sido abducido, su testimonio conmociona a la ciudad. Otros prefirieron el periodismo cuidadoso. Testimonio, pruebas y preguntas, un caso que desafía explicaciones. Hubo debates en programas de tertulia, y por mi parte, accedí a unas pocas entrevistas con la condición de que se presentaran las voces técnicas, la ingeniera Elena y el agente Ribeiro, para que el relato no dependiera solo de la emoción. En una de las entrevistas, Elena explicó con un gráfico sencillo la diferencia entre un espectro típico de voz humana y la anomalía que encontramos en la grabación. Mostró cómo un pico en baja frecuencia aparece en el registro, y cómo, en algunos casos, esos picos pueden surgir por filtros de hardware o por resonancias en el entorno. Aclaró que existían explicaciones alternativas plausibles, desde un fallo del micrófono hasta un ruido de motor. En su análisis, nunca dijo, esto prueba X, dijo, esto merece estudio. Esa frase, neutra y disciplinada, fue la que me ayudó más. Ver que la ciencia no se lanza a afirmar sin pruebas, pero que tampoco descarta lo inusual con un gesto de indiferencia. Las piezas materiales, la foto, el audio, el informe policial, no me convirtieron en creyente automático de lo sobrenatural. Lo que aportaron fue un par de cosas distintas. Por un lado, un espejo que hizo visible mi experiencia y me obligó a asumir consecuencias sociales, la exposición pública, el debate. Por otro, una plataforma para articular y sostener mi propio proceso de reparación. En varias ocasiones sentí la presión de quienes esperaban un final espectacular, la confirmación irrefutable, la revelación total. No ocurrió. En cambio, lo que hubo fue un empuje hacia la responsabilidad. Ara volvió una vez más, pero no como en la primera visita. Fue en un momento en el que yo estaba en el taller, con las manos llenas de barniz, y noté la luz bajar. No fue una presencia física, fue una sensación auditiva, un grave tenue en el fondo del almacén, como una nota que subía y se sostenía. No habló, me dejó una frase suelta en la cabeza. La frecuencia cambia con lo que haces, no solo con lo que comprendes. Esa frase es sencilla y al mismo tiempo radical. Me obligó a medidas concretas, dejar de decir algún día y empezar a decir hoy. La reconciliación con Clara no fue un acto cinematográfico. No hubo lágrimas ni abrazos forzados, sino conversaciones cortas y directas que empezaron por el reconocimiento de nuestros límites. Hablamos de lo que pudo ser y no fue, del dolor que ambos soportamos y de cómo no podíamos construir salvaciones a costa del otro. Ella no era la persona a quien debía curar o convencer sobre lo sucedido. Era alguien que conocía de cerca la versión más honesta de mi vida, y su testimonio fue, para la comunidad, un acto de contención. No restablecimos una relación íntima, pero sí tendimos un puente de respeto. Mi madre, Marta, fue otra testigo de bondad. No cuestionó el relato en términos filosóficos, se centró en lo práctico. ¿Estás comiendo, hijo? Fue su forma de cuidado. Fueron las cosas que Marta hacía, hacerme la comida, venir al taller, las que paradójicamente me ayudaron a bajar la frecuencia de mi propio ruido.
La comunidad, esa sura de vecinos que en un principio observaban desde la distancia, terminó por ofrecer más manos que palabras. Trabajamos en proyectos, pintamos una sala para jóvenes, organizamos un día de reparación de bicicletas. Esas acciones tuvieron, para mí, la fuerza de un rito laico, algo hecho en común que no pretendía borrar el pasado, sino crear algo que hiciera que el pasado pesara menos. 6 meses después, la pintura volvió a mi vida. Retomé el taller donde, de joven, aprendí a combinar colores como quien combina experiencias. Pinté una serie que titulé Frecuencias, lienzos en los que la sombra se fundía con trazos de luz, donde no se borraba la pena, sino que se la colocaba en un contexto que permitía verla con distancia. Exponer esas sombras fue una decisión consciente. Quería externalizar la experiencia sin convertirla en espectáculo. En la inauguración, algunas personas lloraron, otras miraron sin entender, y algunos me preguntaron, ¿crees que aquello fue real? Respondí lo que sentía. Real lo fue para mí. Lo que me ofreció fue la posibilidad de cambiar de frecuencia. A lo largo de todo el proceso, mantuve en mente una regla que me impuse: no convertir mi experiencia en dogma. Podría haber presentado la historia como prueba de algo definitivo sobre la vida después de la muerte, pero no lo hice. Las palabras de Ara, modos de frecuencia, me sirvieron para pensar la trascendencia como un espectro de estados emocionales, más que como una geografía celestial. Fue un marco interpretativo que no pretende excluir otras interpretaciones, solo era útil para mí. Es importante decir esto. La historia que cuento es, ante todo, una narración personal con elementos verificables y otros que no. Hubo quienes, frente a mi cambio, pidieron explicaciones sencillas. ¿Ocurrió aquello por una sugestión colectiva? ¿Me aprovecharon por atención o sufrí un episodio clínico? Todas esas hipótesis son sensatas y no me incomodan. La humildad consiste en parte en aceptar que la evidencia puede sostener varias lecturas. Al mismo tiempo, hay algo innegable. La combinación de la experiencia y las decisiones que me impulsó dio un resultado práctico. Me hizo mirar el mundo con renovada responsabilidad. No puedo atribuir ese cambio exclusivamente a la foto, ni exclusivamente a la presencia de Ara, ni a la presión mediática. Fue una mezcla. Con el tiempo apareció la posibilidad de replicar algunos de los análisis con equipos más sofisticados. Un laboratorio prestó atención a la grabación y en su informe señaló la presencia de una señal de baja frecuencia que no se replicó en pruebas de control. No afirmaron que eso resolviera nada metafísico, simplemente dijeron que había una anomalía en un archivo concreto cuya causa no fue determinada con los datos disponibles. Esa nota de prudencia me pareció coherente con lo que había sucedido. La experiencia no cedía a una única explicación. En mi vida personal, aquello funcionó así. Algo me abrió la posibilidad. Las pruebas me dieron la legitimidad social para no sentirme completamente ridículo. Mis actos, seguido por terapia y por el apoyo de la comunidad, fueron quienes hicieron el cambio. Volviendo a la metáfora sonora. Antes, mi nota predominante era un grave que hacía vibrar todo lo demás. Ahora hay una gama de frecuencias. No se trata de suprimir la memoria ni de olvidar al otro que perdió la vida en el accidente. Se trata de integrar la pérdida en una polifonía donde esa nota ya no monopoliza la orquesta. Las acciones que emprendí, decir la verdad a Lucas, dejar los hábitos que me dañaban, involucrarme en la comunidad, fueron ajustes de cuerda. No son mágicos, son prácticos y continuos. A veces me preguntan si creo que hay vida después de la muerte. Contesto con cautela. Creo que hay experiencias que transforman la percepción de la muerte, y creo que muchas culturas han utilizado la idea de frecuencias o estados para describir lo que nos acontece al morir. No quiero negar la espiritualidad, solo prefiero hablar de la experiencia humana y de cómo una interpretación, como la de Ara, puede ofrecer un marco para sanar. Si alguien busca una respuesta definitiva sobre la existencia de un más allá, no soy quien para dársela. Puedo, eso sí, compartir lo que cambió en mí.
Menos miedo, una relación diferente con la culpa y una práctica constante de reparación. El epílogo de esta historia no es una conclusión cerrada, sino una invitación. Hoy, cuando vuelvo la vista a la carretera donde ocurrió todo, ya no siento que cada luz sea un juicio. Hay noches en que todavía me sorprende un latido de tristeza, una canción que me deshila, pero también hay mañanas en las que una luz clara se posa sobre las piezas del taller y me recuerda que el tiempo continúa. Pintar sigue siendo mi método de traducción. Las sombras de mis lienzos ya no buscan esconder nada, solo dialogar con lo que quedó. Si hay una lección que quisiera dejar clara, es que el perdón no llega en forma de abolición del pasado. No es una eliminación de la memoria o de las consecuencias. Es, más bien, una reconfiguración de la frecuencia con la que la memoria resuena dentro de uno. La vida después de la muerte, en la versión que me ofrecieron, es una metáfora útil. No es que el ser desaparezca y vuelva, es que la manera en que sostenemos los recuerdos, el dolor y la reparación determina la calidad de nuestra presencia. Ajustar esa frecuencia es un trabajo continuo que implica acciones concretas. No pretendo que mi testimonio sea una guía universal. Si algo queda de mi relato, espero que sea la idea de que ante una culpa pesada, la alternativa no es ni el olvido ni la capitulación, sino la responsabilidad activa. Hablar cuando corresponde, reparar en lo posible, aceptar ayuda profesional y construir redes que permitan sostener la transformación. La foto con la espiral sigue guardada en mi teléfono. De vez en cuando la miro, no para buscar confirmación, sino para recordar que hubo un punto de inflexión. La grabación que Elena analizó aún conserva ese pico de baja frecuencia que algunos explican como artefacto y otros no. Para mí, ambas cosas pueden ser ciertas. Puede que haya fallos técnicos, y a la vez, el archivo me marcará para siempre como un instante en que una conversación improbable provocó decisiones reales. Es esa mezcla, imperfecta y humana, la que define la historia. A los que dudan, les diría, está bien dudar. La duda es, en muchos sentidos, la medida sana de la investigación humana. A los que han sentido una culpa que no les deja dormir, busquen herramientas somáticas y sociales, busquen apoyo profesional, hablen con quienes puedan sostener el proceso. Si de mi experiencia se deriva algo útil, es que un encuentro, real o interpretado, puede ser la chispa, pero son las acciones las que hacen el fuego útil para cocinar la vida, no solo para quemarla. Varios meses después, en una entrevista final con Paula, me preguntaron qué diría ahora a quienes buscan respuestas categóricas sobre la vida después de la muerte. Respiré y respondí lo que creo de verdad. No te prometo certezas, te ofrezco un pacto. Vive de manera que, cuando recuerdes, no te conquisten la inmovilidad ni el peso, sino la posibilidad de seguir actuando en reparación. Y cerré con una frase que se ha convertido en un pequeño lema para mí. La frecuencia del perdón se trabaja, no se recibe. Si alguna vez te encuentras a solas en la carretera con una culpa que no te deja, no esperes necesariamente un visitante de ojos azulados. Quizá lo que ocurra sea más doméstico, una conversación honesta, una terapia, una carta, una acción concreta de reparación. Esas cosas, aunque no vengan envueltas en metáforas galácticas, tienen la virtud de ajustar la nota en la que vivimos. Recuerdo, con una mezcla de gratitud y desconcierto, la última imagen que guardo de Arán. Su mano junto a la mía en la foto, la espiral casi imperceptible. No sé si aquello fue un encuentro entre especies o un símbolo que mi mente necesitaba. Lo que sí sé es que después de todo me dejó algo que no se puede fotografiar, la posibilidad de sintonizar de otra manera. Y eso, al final, te dejará en paz con tu pasado. Si te ha interesado esta historia, suscríbete y comparte. Y dime en los comentarios, ¿qué cambiarías si te enfrentases a tu culpa?